Hola hermanos, seguimos estudiando esta serie de sermones, generosidad, los desafíos para los días actuales. Hemos hablado varias cosas. Hemos hablado acerca del matrimonio como una expresión de la generosidad de Dios. Domingo pasado estuvimos hablando acerca del rol del hombre. Hoy día vamos a hablar del rol de la mujer en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, según lo que dice la palabra de Dios. Toda nuestra argumentación no estará basada en lo que dicen los filósofos, los sociólogos, los movimientos, ideologías, sino en lo que prescribe, revela Dios en sus preceptos, en su palabra, santa palabra. Que si nosotros tomáramos el peso de lo que significa obedecer la palabra de Dios, ciertamente la vida sería muy distinta. Bueno, en Efesios capítulo 5, desde el versículo 22, es un texto clásico acerca de los deberes del hombre, de la mujer, de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Efesios capítulo 5, desde el versículo 22 hasta el versículo 24. En realidad, yo creo que es importante solamente recordar el versículo anterior. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hasta aquí. Oremos. Padre Santo, te damos infinitas gracias. Bendícenos, Señor. Ahora que vamos a meditar una vez más en tu palabra. Abra, Señor, nuestro entendimiento. Queremos escuchar tu voz. Queremos hacer tu voluntad. Queremos obedecer, oh Dios, a lo que está en tu corazón, revelado en tu santa palabra, para nuestra santificación, para nuestra edificación y para que nosotros podamos disfrutar del gozo de vivir en comunión contigo y vivir de acuerdo a lo que estableciste tú. Te alabamos y te adoramos en esta mañana, orando agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero comenzar esta reflexión con una historia conocida y que fue registrada por Dr. David Martyn Lloyd-Jones, un galés que fue uno de los principales predicadores del siglo XX, quizás el gran predicador. Hemos leído mucho acerca de la vida del Dr. David Martyn Lloyd-Jones. Él tiene comentarios singulares. Fue un hombre con una carrera médica reconocida. Llegó a ser el médico de la reina, médico real. Pero desde su juventud, en su corazón, un deseo por estudiar la palabra. Él entonces deja Londres, vuelve a Gales, va a ser pastor por una década en Gales y después de 10 años vuelve a Londres para ser el pastor de la conocida iglesia de la capilla de Westminster. En esta tarea pastoral, una vez, él fue a hacer una visita a un matrimonio. Y él se dio cuenta inmediatamente que la mujer era extremadamente activa, inteligente, hablaba. Y el marido, callado, pasivo,
y la mujer todo el tiempo tratando de levantar al esposo. Y decía, ¿cierto amor? Y el marido, sí, sí, sí. Entonces al final de la conversación, cuando estaba saliendo, él pudo hablar con la mujer. Y dijo, oye, ¿y cuenta de algo en el matrimonio de ustedes? ¿Quién lidera este matrimonio? Y la hermana dijo, por supuesto que mi esposo, pastor. ¿Sí? ¿Y quién decidió eso? Y él dijo, claro que yo. Es algo interesante porque la palabra de Dios dice que nosotros nos sometemos voluntariamente al liderazgo que Dios estableció. Cuando nuestro corazón está dispuesto a servir verdaderamente a Dios, nosotros no estamos preocupados con los cargos, las posiciones, estamos preocupados con glorificar a Dios y obedecer a sus mandamientos. Este texto que nosotros hemos leído, Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 24, aquí Pablo nos está hablando acerca de la familia y un contexto desde el versículo 18, de una vida llena del Espíritu Santo. Está hablando con hombres, maridos creyentes y mujeres creyentes. Lo que él va a decir aquí es para siervos de Dios, personas comprometidas con la palabra de Dios. Partimos por ahí. Pero es importante entender un poco la cultura, los contextos en que está metida la iglesia de Éfeso. Recordemos que Pablo escribió esta carta para demostrar a la iglesia las riquezas espirituales, las bendiciones, los privilegios, los beneficios que tenía la iglesia en Cristo. En un momento Pablo está orando para que Dios abra los ojos de los efesios, cristianos efesios, para que se hagan cuenta de las cosas que ya tenían en Cristo. Y eso se resume en el capítulo 2, versículo 6, que nosotros resucitamos con Cristo y estamos en una posición de coherederos con Él. Bueno, pero esta iglesia tiene sus desafíos. Entonces Pablo está mostrando el patrón de Dios también para la familia. La primera institución, la llamada célula madre de la sociedad. La familia vino antes de la iglesia, vino antes de cualquier otra cosa. Es el modelo de Dios, establecido por Dios. La familia clama urgentemente para volver a su patrón, a su raíz, a su modelo creacional, la manera como Dios la diseñó. Y Dios la hizo así para nuestro crecimiento, para que nosotros disfrutáramos de una vida sana. Pero bueno, hay que entender un poco el tema de la cultura, por ejemplo, judaica. El marido en la cultura judaica, al principio, podía divorciarse por cualquier motivo y la mujer por ningún motivo. También la cultura griega. En el mundo helénico yo creo que era peor aún. Imagínense que Demóstenes dijo lo siguiente: tenemos prostitutas para el placer, concubinas para el sexo diario y esposas con el propósito de tener hijos legítimos. En estas culturas las mujeres no eran valorizadas. Entonces el cristianismo, el Cristo, Él mismo da el valor a mujer, el mismo valor que Dios le dio al crear la mujer desde el principio a Eva a imagen y semejanza de Dios. Fue el cristianismo que rescató el valor de la mujer. Por lo tanto, cuando nosotros leemos este texto, es un texto que pastores no quieren predicar. Hay mujeres que dicen: pastor, pero no hay un tema ahí en el griego, está bien así, la mujer tiene que someterse al hombre, no hay un problema de traducción. No,
Así dice el texto en el original. El problema es que la palabra someterse está desgastada en el contexto del matrimonio. El problema es que se lee este texto fuera del contexto. El gran secreto para interpretar este texto es mirar el versículo 21. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. La mujer tiene que someterse a su esposo y su esposo tiene que someterse a su mujer de manera diferente. Es eso que vamos a ver en este sermón. Vamos a pensar un poco. Bueno, hablamos un poco de la cultura judaica, de la cultura griega. ¿Qué vamos a hablar de la cultura postmoderna acerca del matrimonio? Tenemos tantos desafíos. Primero, el concepto de matrimonio es una confusión total, una distorsión de los roles. Nosotros necesitamos entender que la familia necesita ser liderada. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la familia no puede ser acéfala y ni bicéfala. Hay que tener un liderazgo. Y este liderazgo Dios entregó al hombre. Hay que entender que el pecado, la depravación total, distorsiona los roles. ¿Qué tipo de distorsión estamos hablando? Varias, pero voy a nombrar dos. Machismo es una distorsión del rol del hombre. De que el hombre tiene la última palabra, de que la mujer tiene que obedecer al hombre en todo, sin límites. Una cultura que privilegia al hombre es una distorsión. Por otro lado, tenemos otra distorsión, el feminismo, que distorsiona el rol de la mujer. Y después tenemos muchas anomalías que tratan de distorsionar el patrón de Dios. Dios dio al hombre una mujer como un regalo para complementar al hombre. Y Dios dio a la mujer un hombre para ser de bendición, de protección, ser su salvador. Mira, si la mujer encuentra difícil su rol, Pablo gasta 3 versículos para hablar de la sumisión de la mujer a su marido. Y 6 para hablar del rol del hombre. Y el rol del hombre, en resumen, el hombre tiene que estar dispuesto a morir por amor de su esposa. El amor es sacrificial, es absoluto. Ninguna mujer en la historia de la humanidad tiene dificultad de someterse al liderazgo de un hombre que la ama más que su propia vida. ¿Cierto? Mucho del problema de falta de sometimiento, de reconocer el liderazgo del hombre en el matrimonio, en la vida común del hogar, es porque el hombre también no está cumpliendo su misión. Pero hoy día no vamos a hablar del hombre, vamos a hablar de la mujer. Entonces este texto recuérdanos no los privilegios que tiene la mujer y que tiene el hombre. El texto que hemos leído habla de los deberes, de las responsabilidades que nosotros tenemos delante de Dios y uno con el otro. Nosotros necesitamos entender lo siguiente: entre las características del nuevo hombre hay responsabilidades que se deben cumplir en el hogar para que haya unidad, armonía. En la iglesia de Jesucristo es necesario que esto primero exista en el hogar de sus miembros. Mira, necesitamos entender que el hogar de los cristianos, nuestro hogar, nuestra familia, no es una esfera apartada, separada de la iglesia, sino un sector del cuerpo de Cristo. Lo que quiero decir también es lo siguiente, que si tú tienes un problema en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar,
Si tu matrimonio no va bien, posiblemente tu vida espiritual también no. No podemos separar y apartar las cosas. La vida familiar está directamente conectada con la vida espiritual. Uno no puede decir, mira, estoy viviendo el mejor momento de mi vida espiritual, pero el matrimonio está a punto de fracasar. Estas cosas no coexisten juntas. Una depende de la otra. Bueno, para los efesios era un gran desafío tener un hogar genuinamente cristiano. También es difícil en la actualidad porque requiere obedecer el diseño del Creador, quien estableció la familia. Aunque esa norma va en contra de la naturaleza pecaminosa y de las costumbres de la sociedad. Aunque la gente diga, no quiero casarme, casamiento está fracasado, como hemos visto. En Brasil, en los matrimonios, las novias cuando entran tienen el velo cada vez más largo, más bonito, pero los días del matrimonio cada vez más cortos. Fiestas extraordinarias, personas que se presentan delante de Dios en el altar y terminan pronto delante del tribunal buscando la separación. Personas que se casan para divorciarse y se divorcian para casarse. Estamos viviendo una distorsión total del plan de Dios para la familia y estamos cosechando lo peor de todo eso, porque lo que sembramos en la familia cosechamos en la sociedad, en la escuela, en la política, en todos los aspectos. Cuando la familia es fortalecida, y fortalecida significa de acuerdo a la instrucción del Creador que la diseñó, tendríamos una sociedad mucho más fortalecida y sana. Por lo tanto, mirar este texto es un tremendo desafío de retornar a lo que Dios estableció. Pero quiero recordar algunas cosas. Primeramente, nosotros no podemos leer este texto sin recordar el versículo 18, que dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, Pablo está hablando de la familia, va a hablar aquí del deber del marido, del deber de la esposa, va a hablar de los hijos, va a hablar también de nuestra esfera en la vida laboral, y está diciendo que todas nuestras relaciones deben ser marcadas, guiadas, orientadas, dirigidas por una vida llena del Espíritu Santo. Está hablando del nuevo hombre, está hablando de los cristianos. Entonces, primeiro recordatorio. Pero ¿cómo puedo vivir una vida llena del Espíritu Santo? Versículo 19 y 20 explica. Mira, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. También, versículo 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo vivir una vida llena del Espíritu Santo? Cantando, adorando, alabando, viviendo una vida de gratitud a Dios. ¿Cómo debo vivir una vida llena del Espíritu Santo? Versículo 21, sigue explicando cómo, sometiéndonos unos a los otros en el temor de Dios. ¿Cómo podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo? Palabra de Dios a las mujeres: las casadas estén sujetas a tus propios maridos. El sometimiento no es un tema de género. Las mujeres no tienen que someterse a los hombres por un tema de género. El texto dice: la mujer se somete a su marido. Mi esposa no tiene que someterse a todos los hombres, como dice el texto. No es un tema de género, no es un tema de inferioridad, es un tema de rol, de funciones. Pero ¿sabe qué? El hombre también tiene que someterse a su señora. ¿De qué manera, pastor?
amando. Es una forma de someterse. Aquí no hay ningún problema. Aquí no hay un tema de quién es mayor o menor. Aquí hay un tema de la forma creacional que Dios estableció las cosas. Dios puso el hombre como sacerdote del hogar. Y Dios le entregó una mujer como un regalo para ayudar al hombre a cumplir su misión. ¿Y cuál misión? Glorificar a Dios. Entonces la mujer va a decir, pero pastor, yo soy solo una auxiliadora. Porque esa es la forma como la mujer es creada para ser una auxiliadora idónea. Déjame decirte algo. La Biblia muestra a Dios como auxiliador. ¿Tú crees que es poco? Dios es tan bueno, es tan generoso, porque el hombre tiene una mirada a veces monofocal. Y no sé si existe esta palabra, la mujer no sé, focal. La mujer logra ver cosas que el hombre no ve. Y esta idea de ser auxiliadora significa muchas veces llenar las brechas, los hoyos, cubrir todo. Es una capacidad extraordinaria que Dios dio a las mujeres. Y si nosotros somos honestos y hacemos un recordatorio acerca del rol de la mujer en el avance del cristianismo, vamos a descubrir cosas extraordinarias. Por ejemplo, según Lucas, capítulo 8, si no me equivoco, déjame confirmar, sí, Lucas capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, nombra algunas mujeres. María Magdalena, Juana, y dice Lucas, porque nadie como Lucas muestra el rol de la mujer en el cristianismo. Lucas es extremadamente sensible a este tema. Y él muestra la verdad. Las mujeres cuidaron de toda logística del ministerio de Jesucristo. Todo. Cuando Cristo fue crucificado, ¿quién estaba con Cristo? Las mujeres. A quien el Señor entregó la definición y la enseñanza más profunda acerca de la verdadera adoración. A una mujer, la mujer conocida como la mujer samaritana. A quien el Señor entregó el mensaje más potente de la iglesia. Primero, que Cristo había resucitado. Las mujeres. Por lo tanto, no estamos hablando de un tema de inferioridad, de que la mujer es una esclava, que la mujer no tiene voz, que la mujer tiene que callarse en la iglesia. Nunca. La Biblia no enseña eso. Sí, la Biblia enseña que el hombre tiene una responsabilidad de liderar su hogar. Y el hogar, otra vez, no puede ser acéfalo, pero ni bicéfalo. El hogar tiene un líder. Bueno, entonces, la primera enseñanza que este texto nos trae, hemos hablado de eso, es que el tema del sometimiento es un mandamiento de Dios. No es una opción. Y es un mandamiento para todos. Todos. Es decir, yo tengo que someterme a Cristian, a Laura, a Paula, a Gabriel. Porque dice el texto en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. El tema del sometimiento es un tema para todos. Entonces no es un tema para la mujer. Si es un mandamiento dentro del hogar. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la mujer se somete al hombre? ¿Qué significa la sumisión de la mujer? Significa que la mujer está bajo la misma misión que tiene el hombre. ¿Cuál misión? Glorificar a Dios. ¿Cómo el hombre y la mujer
van a establecer las prioridades, organizar la vida del hogar. El hombre solamente, porque la mujer tiene que someterse. No, es un colegiado. Son decisiones en conjunto. Hay cosas que la mujer hace mejor que el hombre. Hay cosas que el hombre hace mejor que la mujer. Hay un tema también fisiológico. Estamos viendo, a mí me gustan los deportes, fui deportista. Estamos viendo todo el tema que la cuestión transexual, la cuestión de género ha causado en el deporte. Cuando hay hombres que dicen que son mujeres, se meten en el deporte. Y es injusto. Porque físicamente Dios dio más fuerza al hombre. Y este sometimiento, esta diferencia, no debe ser tratada como algo malo. Al revés. Cuando la Biblia dice que la mujer es la parte más frágil, no es un tema de inferioridad, es un tema de cuidado, es un tema de sensibilidad. Es un tema de que el hombre es colocado en la vida de la mujer como Cristo en la vida de la iglesia, como su protector. El hombre come la cajita de la joya. La joya valiosa está adentro, pero tiene una cajita que la protege. El hombre tiene que hacer eso. Debería hacer eso. Hay un mandamiento en el versículo 22. Y nosotros necesitamos entender. Y Pablo da dos razones por las cuales debemos obedecer este mandamiento. Él dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué las esposas tienen que someter a sus maridos? Es como si estuviera sometiéndose al propio Cristo. Dice Pablo, él agrega, como al Señor. Es decir, un tema espiritual. Es un tema para la propia bendición. Y también por la posición que Dios entregó al hombre. Versículo 23, mira, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que el hombre recibe una posición de liderazgo. Yo me acuerdo una vez hablando con una amiga, me decía lo siguiente: a mí me gusta tanto la Biblia, pero no me gusta Pablo. Y yo dije, ¿por qué? Porque Pablo es un machista. ¿En serio? ¿Por qué? Mira, dice que el hombre es la cabeza, que la mujer tiene que someterse, y se olvida de todo el contexto, que todos tenemos que someternos. Y si yo digo que a mí me gusta toda la Biblia, pero no me gusta esta parte, estoy yendo contra la propia palabra de Dios. Estoy diciendo que prefiero yo hacer una teología que más me acomode. Porque si no me gusta esta parte de la Biblia, entonces Pablo es machista. Si no me gusta la parte cuando Pablo habla que el modelo de Dios no es la homosexualidad, entonces voy a sacar esta parte de la Biblia. Si a mí no me gusta como marido que tengo la gran responsabilidad de amar a mi esposa a punto de morir por ella, entonces esa parte no me gusta. Dios nos entregó su palabra toda para nuestra edificación. El sometimiento de la mujer al hombre no es una cárcel, es freedom, libertad. De eso se trata. Al revés, porque el pecado distorsiona todo. Está hablando para personas llenas del Espíritu Santo, para creyentes, para personas que deben vivir una vida de acuerdo a los mandamientos del Señor. La Biblia enseña que Dios creó al hombre y la mujer a su propia imagen, que uno no es superior al otro.
los creó con diferencias muy especiales para que se complementaran el uno al otro y haciendo una unidad perfecta. Dios los creó diferentes para que en el matrimonio la naturaleza del hombre llenara las necesidades de la mujer y de la esposa las de su marido. Pero la esposa debe reconocer el liderazgo de su marido. El cristianismo, no se equivoquen, ha dado a la mujer un lugar de honor, de dignidad, de aprecio, incluso de derecho, cosa que otras religiones no han hecho. Cuando se entiende y se vive el orden divino en el matrimonio, la mujer goza de honra y felicidad. El significado del verbo someteos es que Dios está diciendo que nosotros somos liderados. El marido es liderado. Tenemos que someternos a las autoridades. Yo debo someter a mis líderes en la iglesia. Yo debo someterme, dice la Biblia, unos a los otros. Es un tema de obediencia a la palabra de Dios. Ahora, ¿hay un límite para que la mujer se someta a su esposo? Sí hay. ¿Y dónde vemos eso, pastor? En el versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice que las mujeres tienen que estar sujetas, sometidas a su esposo en todo. Entonces significa que el hombre dice y la mujer hace. No. Una pregunta. ¿Qué pasa si tu marido te pide que tú mientas? ¿Tiene que someterse a él? No. Porque tu modelo es Cristo. Si tu marido te pide hacer algo que Cristo te pide no hacer, tu obediencia primera es con Cristo. Tu compromiso primero es con Cristo. Tú estás eximida de obediencia absoluta, incondicional. No es eso que el texto está diciendo. El texto está diciendo que el hombre que ama, que protege, que cuida, que guarda y que bendice, que suple, que nutre y que protege a su esposa, es un hombre que a ninguna mujer va a ser difícil someterse a él. Y si él te pide algo diferente de lo que pide la Biblia, de lo que enseña Cristo, tu compromiso no es con él. Está desobligada santamente de obedecer. Así como nosotros con las autoridades. El Estado no puede decir a mí qué hacer si va contra la palabra de Dios. Mi compromiso primero es con la palabra de Dios. O sea, mi sometimiento tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? Pecado. ¿Cuál es el límite? Palabra de Dios, mandamientos. Entonces la mujer se somete ¿a quién? A un esposo que está tratando de vivir de manera que agrada a Dios. ¿Es una sumisión voluntaria? Sí, lo es. Lo es. Por lo tanto, hermana, es una bendición para tu vida. Es una bendición para tu hogar. Es una bendición para el modelo que sus hijos están viendo. No estamos hablando de esclavitud. No estamos hablando de inferioridad. Estamos hablando de cumplir los roles. Como es terrible un hogar donde el hombre no es el sacerdote. Como es terrible. Yo viví eso en mi vida. Y cómo echo de menos. Cómo eché de menos. Cuando tuve que tomar mis hijos en la mano y decir que ahora tengo que aprender a ser un papá para suplir sus necesidades, para ser un modelo dentro de una crianza completamente disfuncional. Que la gracia de Dios nos ayude. Creemos en eso. Pero ¿cómo puedo ser
un buen papá? ¿Cómo puedo ser un buen marido? ¿Cómo puedo ser una buena esposa? Mirando los consejos que Dios nos da en su palabra. Y aquí hay una bendecida ilustración que Dios nos entrega, que Cristo nos entrega. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Está la ilustración, el matrimonio, la relación matrimonial ilustra la relación de Cristo con su iglesia. Cristo se sometió al Padre. ¿Cristo era inferior al Padre? No, jamás. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino servir. Corazones de siervos llenos del Espíritu Santo sirven. ¿Sabe cómo el hombre se somete a su mujer? Siendo generoso con ella, amando, cuidando, protegiendo. ¿Sabe cómo la mujer se somete al hombre? No acatando, obedeciendo sus órdenes, no. Atenta a la misión que Dios entregó a esta familia, a este hombre que va a liderar, ayudando al hombre a cumplir su misión de padre, ayudando al hombre a cumplir su misión laboral, ayudando al hombre a cumplir su misión espiritual, siendo un auxiliador idóneo, siendo un instrumento de Dios para que la familia cumpla su misión. El hombre no puede hacerlo de manera sola. Por eso Dios generosamente le regaló una mujer. Ya vimos domingo pasado cómo es este hombre para la mujer. Por eso yo no estoy hablando tanto del hombre, estoy hablando de la mujer. Pero los dos se convierten en una sola carne. Entonces es muy difícil hablar de uno sin mencionar el otro, porque están ahí, en armonía, para la gloria de Dios. La esposa debe ser motivada por el ejemplo de Cristo a la iglesia. La relación de la mujer con su marido se dignifica y ensalza al compararse con la iglesia de Jesucristo. El matrimonio debe ejemplificar la unidad, afecto, colaboración, gozo, felicidad que hay en la relación espiritual entre la persona redimida y su Señor y su Salvador. ¿Qué ocurre entonces cuando se dan las condiciones bíblicas que estamos viendo aquí en Efesios capítulo 5. Déjame decirte algunas cosas. Primero, el esposo ocupa cada vez más, cada vez mejor su posición de administrador de Dios. La esposa desarrolla cada vez más su encanto femenino. Los hijos se crían en la disciplina y amonestación del Señor, pues tienen ante sí modelos adecuados establecidos en la palabra de Dios. Hay una sola autoridad en el hogar, una sola disciplina, una regla de conducta que es una armonía entre hombre y mujer. Todo el hogar siente progresivamente el aumento de la bendición de Dios. No se trata simplemente de formar un matrimonio, aunque sea cristiano, sino además de edificar un hogar que se den las condiciones establecidas en el versículo 23. Esta relación halla su máxima expresión en la obra salvadora de Cristo en favor de la iglesia. Cristo como cabeza también es Salvador. Cuando la Biblia dice que la mujer debe someterse al hombre porque el hombre es cabeza, significa que este hombre es el protector de su mujer, es su Salvador. Está dispuesto a morir por ella, a defenderla, a protegerla, a suplirla, a nutrirla, a hacer verdaderamente como si fuera Cristo para su iglesia. ¿Es más difícil amar a la esposa a punto de morir por ella o someterse al liderazgo del hombre? Hay tanta distorsión por ignorancia a la verdad bíblica. La mujer se halla realizada en la unión conyugal con su esposo cuando cumple la palabra de Dios y la obedece.
Quiero hacer aquí algunas aplicaciones. Primero, todos deben sujetarse a los otros. Yo debo sujetarme a mi esposa en amor. Como va a decir el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amar es un mandamiento. ¿Qué significa amar? Desde el punto de vista de Dios. Dar lo mejor para el ser amado. Desear lo mejor para el ser amado. Hacer lo mejor para el ser amado. Entonces yo debo sujetarme como hombre, como esposo, también a mi señora. Entonces el tema de sujeción es un tema para todos. Somos servos unos de los otros. Esto en primer lugar. En segundo lugar, otra enseñanza que este texto nos trae es que la esposa fiel y creyente nunca tendrá dificultad de sujetarse a su esposo, si este esposo es amoroso, protector, fiel, obediente y ama a su esposa. Pero ambos tienen que luchar para que eso sea posible. Por fin, Cristo nos ayuda y ayudará a cumplir nuestra misión. Y pronto volverá para nosotros. El ejemplo de Cristo nos inspira, nos motiva. Yo quiero orar por ti. Quizás, mujer, tú te sientes fracasada en tu rol de esposa, de mamá, de profesional. Quizás te sientes con baja autoestima. Quizás te sientes que no estás haciendo nada bien. Quizás has tomado malas decisiones. La buena noticia que tenemos para ti es que Dios escucha tu oración, que Él te perdona y que tú puedes recomenzar tu vida. No te enfoques en que, mira, el pastor está diciendo que tengo que sujetarme a mi esposo, este hombre. No. Vea lo que Dios tiene de bendición para tu vida. Hay que obedecer la palabra, pero los beneficios es para ti, es para todos, es para tus hijos. De repente, mujer, estás pensando en tirar la toalla de este matrimonio. Ya no sabes más qué hacer por la crianza de tus hijos. Has llorado con muchas lágrimas porque ve el camino que están tomando sus hijos. Hoy podemos clamar a Dios, clamar su intervención, pedir que Dios intervenga y que tú, tu esposo, puedan ser instrumentos en las manos del Redentor para restaurar la relación con los hijos. Hoy, mujer, tú puedes dar un paso importante para la edificación de su hogar. La palabra de Dios para ti es: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo derriba. Dios te creó a su imagen y semejanza. Dios bendijo la iglesia con las mujeres, bendijo la sociedad con las mujeres, bendijo el hogar con las mujeres. Pero la mujer tiene que cumplir su misión. Si tú no estás cumpliendo la misión que Dios te entregó, arrepiéntete hoy y vuelva a los pies de Cristo, porque Él tiene vida para ti. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Vamos a cantar el himno 261, que dice lo siguiente: haz lo que quieras de mí, Señor. Himno 261.